Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, en esta mañana. Es un privilegio que el Señor nos concede el estar en su casa. Venimos a crear la atmósfera espiritual para que el Espíritu Santo se pueda mover en medio de nosotros. Nosotros como creyentes, cada uno debe crear una atmósfera de fe para que el Espíritu Santo pueda tomar, para que el Espíritu Santo pueda bajar, para que el Espíritu Santo pueda sellar, pueda libertar. Cada uno de nosotros, como guerreros de la fe, debemos esforzarnos en fe, confesando, alabando y dándole gloria al Señor. Por eso en esta mañana queremos comenzar este año alabando al Señor. Que nuestros labios no se cierren para darle gloria y honra al Señor. Y eso hará que el Espíritu Santo pueda bajar, porque ese es el propósito. La Escritura dice: donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos, pero en medio de ellos de aquel que está creando la atmósfera. Y por eso queremos en esta hora que el Espíritu Santo se mueva con toda libertad en medio de nosotros, y el Señor puede darle el Espíritu Santo a usted en esta mañana, si usted lo cree. Dios le bendiga. Inmensa
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Marlene Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, la 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona y vengo a contarle un poco de mis testimonios. Bueno, soy criada en un hogar cristiano. Mi mamá era Luz María de Cordero y mi abuela era la hermana Rosa Zárraga. Ellas nos criaron bajo la palabra, siempre nos instruyeron desde pequeños, pero cuando ya uno es adolescente y bueno, ya al cumplir 15 años me casé y fui muy poco, me retiré mucho de la iglesia hasta los 17 que tuve mi hijo. Y después que tuve mi hijo, bueno, tuve una pérdida de que mi hijo fue arrancado de mis brazos. Y de ahí, bueno, empecé a agarrar el mundo. Me congregué más en el mundo que en todo. Y empecé a agarrar la bebida. Estuve envuelta mucho en la bebida y después de la pérdida de mi hijo, que por mala cabeza me lo quitaron, su papá. Pero a raíz de eso fui al mundo de beber y beber. Y no dejaba de beber por la soledad que sentía de que tenía un hijo y no lo tenía a la vez. Bueno, después tuve una hija. Esa hija llenó un poco el vacío, pero no había un vacío muy grande en mí que continuaba bebiendo y
y ya yo no quería, me sentía muy mal, hacía sufrir mucho a mi familia. A raíz de eso, tuve otra pareja. Esa otra pareja vivió hasta el sol de hoy conmigo, y una vez estuve en una reunión de su hija que iba a dar a luz, y estuve ahí. Y ahí en ese momento, cuando yo estaba compartiendo con ellos, bebí demasiado, que no supe de mí. Cuando llegué al hotel donde me quedaba esa vez en Caracas, sentí que me moría. Sentí que tanto alcohol que había consumido, sentí que me moría. Y hubo algo en mí que dijo: Señor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Y me quedé dormida. Al día siguiente despierto y lo único que hice fue darle gracias al Señor porque me dio esa oportunidad. A raíz de ahí eso fue en el 2013 que me pasó eso. A raíz de ahí empecé a sentir que ya la bebida no me hacía falta. Empecé a dejarla poco a poco, y cada vez que me invitaban, él sentía que no podía hacerlo. Sentía algo dentro de mí que me decía que no. Después entré en el 2016, siempre compartía la Navidad con mi hermano Antonio Cordero y su esposa Jenny Pastrán de Cordero. Yo me sentía ahí con ellos, siempre en diciembre. Y ese día mi hermano me dio un tratado. Ese tratado decía algo así como: lo harás por última vez, o algo así. Yo lo leí, y ese día sentí algo muy fuerte en mí, que empecé a decirle, a sentir que ya yo no era la misma. Después empecé a usar falda y me sentía otra, pero siempre usaba el pantalón cuando ya no estaba con ellos. Después de ahí, en el 2017, hubo algo que hizo en mi corazón, que estaba durmiendo y vino como un sueño, algo así, que vi que estaba corriendo, y llegué aquí al tabernáculo y estaban cerradas las puertas. Habían unas cadenas inmensas en el sueño. Regresé a la casa y abrí mi Biblia, y la Biblia estaba en blanco. Y eso fue un susto para mí. Desperté y dije: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Y entonces me volví a quedar dormida y volví a entrar en otro sueño. Ese sueño era que yo estaba debajo del mar y estaba abriendo urnas, ataúd. Las abría y ellas no había nada ahí. Y seguía abriendo las urnas y no había nada. Y después de eso, yo dije: Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando desperté con un coro que decía: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Cuando yo sentí eso fue muy fuerte. Y en el 2017 fue que yo empecé ahí. Le digo a mi hija me dice: mamá, anda a la iglesia, porque ¿qué te está pasando? No lo sé, hija, no sé qué es lo que quiere el Señor conmigo. Y en el 2017 estuve eso fue en junio del 2017, el 12 de junio, empecé a venir a la iglesia
y ya venía todos los domingos y siempre venía los domingos hasta que el Señor hizo un llamado y sentí ese deseo de estar ahí en el altar y le dije al hermano, a mi pastor, que yo quería aceptar al Señor, quería reconciliarme con el Señor, porque yo me sentía de aquí, pero habían cosas en mí que me alejaban. Pero desde ese día ya estoy completamente sirviéndole al Señor. Y para la gloria y la honra de mi Señor me encuentro en este lugar, todavía congregándome, cada día siéndole fiel a mi Señor. Y bueno, aquel que me está escuchando, que oye esta grabación, que por favor, amigo, amiga, hijos, que me escuchan, den paso. Cuando su corazón le diga, no duden en seguirlo, porque es el Señor que está ahí llamando, tocando esa puerta. Y yo estoy aquí, bueno, sirviéndole al Señor. Y para que sepan que es muy bonito servirle a nuestro Señor. Sin Él no somos nada. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y a todas aquellas personas que me puedan estar viendo en esta hora. Voy a contarles un testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor dice que hagamos notorias sus obras en los pueblos, y debemos de, cada vez que el Señor haga algo en nuestras vidas, de testificar sus obras para que las personas puedan ver que hay un Dios que es poderoso. Bueno, les cuento el testimonio de mi hijo. Mi hijo varón, él creció en los caminos del Señor y él fue instruido, ¿verdad? En un hogar cristiano, pero a la edad de 7 años, bueno, nos apartamos de los caminos del Señor, y bueno, allí fue, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y allí fue donde sufrimos las consecuencias de la desobediencia a nuestro Señor. Al tiempo yo regreso a los caminos del Señor, pero él no regresó, sino que él se quedó en el mundo, ¿verdad? Y allí él fue pasado por muchos procesos muy duros. Uno de esos procesos fue cuando él cae en el camino de las drogas, ¿verdad? A la edad de 14 años, él se desvía a ese mundo, y yo me vine a dar cuenta de ese problema que él tenía cuando ya tenía 16 años, ya estaba saliendo ya del bachillerato. Y allí, bueno, empieza mi calvario con él, porque eso fue un sufrimiento, juntamente con mi mamá y la familia. Pues yo lo único que yo le pedí al Señor era perdón, que me perdonara, porque yo había desobedecido su palabra, y eso había caído sobre él. Entonces yo decía, Señor, lo único que yo le pedí al Señor era que lo guardara de que él fuera a morir sin él tener un arrepentimiento. Y esa era mi súplica, pues esas eran mis plegarias al Señor. Y yo le clamaba, Señor, que mi hijo pueda regresar a tus caminos, Padre, pero no permitas que a él le vayan a quitar la vida, que él vaya a caer en una cárcel, Señor. Bueno, y así fue. El Señor, en su misericordia, pues lo guardó a él todo ese tiempo que estuvo allí en ese mundo. Y yo digo, bueno, siempre el Señor nos da esas oportunidades, pues. Mi hijo, él llegaba a mi casa, y cuando él llegaba a mi casa yo le ponía unos himnos del hermano Edgardo Rivera, y cuando él dice que cuando él testifica, pues mamá, cuando yo escuchaba esos himnos, eso para mí era, eso me redarguía a mí, de todas las cosas malas que yo hacía, empezaba como el Señor a redarguirme cada mala acción que yo hacía, y yo lo que deseaba era salir corriendo de mi casa. Pues yo llegaba ahí, a la vez sentía una paz, pero a la vez yo, de tanto desespero que sentía, yo quería era irme.
Y entonces, bueno, me acuerdo que él llegaba y yo no lo despreciaba, pues yo siempre le daba amor, le aconsejaba, le decía, hijo, el Señor está esperando por ti, arrepiéntase, pídele al Señor que el Señor lo perdone, que el Señor tenga misericordia. Y bueno, ahí fue mucho sufrimiento porque él, en parte, él oía, pero a la vez él se ponía como más rebelde, pues el espíritu que él cargaba lo hacía que él se pusiera más rebelde contra mí. De hecho, un día él sale de la casa y él me llama como a las 7 de la noche. Yo estaba preocupada porque tenía todo el día que no sabía de él y yo estaba ese día preparando la cena, pero estaba haciendo algo sabroso. Pues yo pensaba en él, yo decía, ay Señor, mi hijo no habrá comido. Y entonces lo llamo y le digo, hijo, ¿dónde estás? Entonces él me dice, ay mamá, ¿para qué me estás llamando? Ya vienes tú a estarme molestando. Entonces yo le digo, hijo, yo no te estoy llamando para molestarte, simplemente porque quiero saber si vas a venir esta noche para guardarte comida. Y entonces él dice que cuando yo le cuelgo la llamada, entonces él sigue su camino, pues donde andaba en el centro, y él dice que en ese momento, pues eso fue para él muy tremendo, porque él dice que él desobedeció y me contestó mal cuando en verdad yo no lo estaba llamando para eso, pues para molestarnos, sino era preocupándome por él para saber si él venía y para yo guardarle su comida. Y él dice, mamá, en ese momento, me testifica él que en ese momento pues le robaron el teléfono que cargaba, le robaron los zapatos, le quitaron sus pertenencias, pues. Y entonces él me llevó ese día, siempre llegó a la casa, ese mismo día me llegó como a las 9 de la noche. Y entonces cuando yo le abro la puerta, lo primero que hace es que me abraza y me dice, mamá, perdóname. Y yo le digo, sí, hijo, yo te perdono. Sí, mamá, perdóname, porque yo no debí hablarte de esa manera, yo no debí contestarte así. De verdad que yo reconozco que todo lo que me pasó fue porque yo te contesté mal. Bueno, ahí eso fue un proceso del Señor tremendo, porque el Señor sigue lidiando con él. Fueron una de las maneras que el Señor empezó a lidiar con él, de ver que él no podía seguir en desobediencia, pues. Y él decía, mamá, yo quiero cambiar mi vida, pero yo no consigo cómo dejar este mundo, mamá. Y entonces yo le decía, bueno, el único que puede cambiar tu vida es el Señor Jesucristo. Si tú te arrepientes y tú le pides perdón al Señor, el Señor nos perdona todos nuestros pecados y el Señor está ahí presto para oírnos, pues. Pero usted tiene que tomar un arrepentimiento sincero con el Señor. Y entonces todo fue un lidiar de Dios, porque él comienza que él quiere cambiar, pero él pensábamos que podíamos hacerlo de la manera humana, pues, buscando la manera de ayudarlo. Y entonces le decía, mamá, ayúdame. Yo le decía, bueno, lo único que yo te puedo decir es, no sé, que te vayas para el cuartel, que te alejes de ese mundo, que trates de no visitar más a esas personas, para que tú, buscando pues la manera. Y entonces él me dice, mamá, vamos, que me dijeron que hay un sitio donde la gente se hace rehabilitaciones y uno puede empezar por ahí, pues. Y entonces yo siguiéndole la manera de llevar la corriente de él, pero para no cerrar las puertas de un todo, pues. Porque ya yo le había ofrecido que el Señor lo cambiaba, pero como él todavía como que se resistía a eso, entonces yo me dejo llevar por lo que él quería, pues. Y entonces él me dice, bueno, yo lo acompaño, lo llevé a ese centro de rehabilitación. Y allí lo único que nos dieron fue, bueno, aquí la manera que nosotros ayudamos a estas personas que caen en ese mundo es que él tiene que caer en una cárcel, para que después entonces él reciba la ayuda. Cuando él sale de ahí, entonces él reciba la ayuda y nosotros los metemos aquí para rehabilitación. Y entonces yo digo, bueno, nada, tremendo, le digo yo a él, imagínate tú, tienes que caer en una cárcel, tienes que pisar un lugar de eso para que tú puedas recibir una ayuda que tú pues aparentemente dices que te puede ayudar, pues. Entonces yo ese día había una señora ahí, que la señora una señora que le habló unas palabras, pues yo digo que fue el Señor a través de ella, porque él le dice, mire hijo, el único que puede cambiar su destino y su manera de vivir es el Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra vía, porque aquí tú no vas a conseguir ayuda de ningún ente que te pueda sacar de esa vida donde tú estás. El único que te puede ayudar es Dios. Y entonces yo le digo a él, bueno, mira, yo creo que mejor respuesta no pudiste haber tenido este día que la respuesta que te dio el Señor a través de esa señora.
Y entonces tú verás si decides caer en una cárcel o decides cambiar tu vida aceptando al Señor Jesucristo. Y entonces él dice que eso fue algo muy impactante para él, pues eso lo confrontó a él en ese momento y él, bueno, él sigue ahí pues endurecido, que él decía, no mamá, yo me voy para el cuartel, y bueno, sí, siempre se fue para el cuartel allá, pero eso fue, nunca pudo de esa manera librarse de eso. Hasta que un día, bueno, el Señor usa los labios de un hermano, un predicador, y el Señor pues empieza a darle palabra, y ese muchacho, para mí eso fue la respuesta completa del Señor a mis oraciones, de tanto tiempo suplicándole al Señor y pidiéndole, Señor, no permitas que mi hijo caiga en una cárcel, no permitas que mi hijo le vayan a quitar la vida, Señor. Eso fue el día de que yo sentí como que algo cayó de mis hombros, pues. Cuando él levanta sus manos y llorando, él dice, hermano, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. Yo lo quiero aceptar porque yo siento que el Señor me está llamando y yo ya no puedo resistirlo, pues. Y bueno, entonces el Señor, bueno, el hermano lo trae a los pies del Señor, ora por él, y mi hijo, pues, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, aceptó al Señor. Ya él va para 5 años caminando en el Evangelio. Esto es una prueba real del poder de Dios, de que tenemos un Dios que transforma la vida del ser humano. Para aquellas madres de verdad que puedan estar pasando por esta situación que yo pasé, yo le digo que tengan esperanza en el Señor, no se desanimen en buscar la ayuda de Dios, porque el Señor es el único que puede cambiar nuestras vidas. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas siempre y cuando nosotros seamos sinceros con el Señor. Bueno, espero que este testimonio, bueno, abra pues el corazón de esas personas que se sientan en este momento quizás desesperados o que sientan que no hay una oportunidad para ellos. Si hay una oportunidad para ustedes, lo que tienen que hacer es abrir su corazón al Señor Jesucristo. Bueno, en el nombre de Jesucristo, que sea el Señor alumbrando su camino y siga pues bendiciendo sus vidas. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Cuando la novia sepa lo que ella es, parte 4. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, que Dios pueda revelarse a su vida, que el Señor pueda darle a usted la palabra que usted necesita en esta hora, para que usted pueda conocer la voluntad de Dios, para que usted pueda conocer el amor de Dios para con usted. Porque cuando se habla del amor de Dios a veces se enmarca algo muy general, pero en la medida en que usted entienda que el amor de Dios es para usted que me escucha en esta hora, usted verá la Biblia y verá lo que Dios hace de una manera distinta. Usted lo sentirá cercano, usted tendrá una conexión, una unidad con Dios y comprenderá muchas cosas que suceden alrededor, que muchos por desconocimiento de la palabra y de la revelación de Dios se confunden con las cosas que suceden alrededor. Hay personas que no comprenden por qué hay tanta muerte, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta guerra, tanto pecado. Pero cuando el Señor se revela al hombre, cuando Dios se muestra al hombre y se revela quién es Él, usted entiende el propósito de Dios. Usted comprende por qué es que suceden las cosas y cuál es la intención de Dios. Eso es algo importante que usted, quien me escucha en esta hora, pueda entender eso. El amor de Dios proyecta
todo lo que Dios trae en bendición para usted. Dios trae revelación, Dios trae perdón, Dios trae sanidad, Dios trae su poder, Dios trae la llenura del Espíritu Santo, Dios trae bendiciones al hombre. Pero el hombre ha decidido tomar un camino de pecado, un camino de desobediencia a Dios, de alejamiento de Dios. Ahora, ¿por qué los hombres toman ese tipo de camino? Porque han sido engañados. Los seres humanos han sido engañados por el diablo. El diablo no es un ser mitológico, sino que es un espíritu. Es un espíritu que vemos su manifestación en esta sociedad de pecado. Ahí está el fruto de eso. El pecado produce un fruto. El diablo produce un fruto. El espíritu del diablo produce un fruto en medio de los seres humanos, de la sociedad. Hay personas que se han unido a esos espíritus y manifiestan toda clase de pecados, toda clase de manifestación de pecado. Cuando la persona se une a esos espíritus, a ese razonamiento del diablo, entonces la persona en esa unión, empieza a manifestar un fruto. Porque cuando una persona hace el pecado, se está uniendo al pecado, se está uniendo al diablo para producir un fruto. Fíjense, es un fruto de perdición, un fruto de muerte, un fruto de confusión, un fruto de perversión, un fruto que lleva al hombre cada día más a alejarse. Y hay personas que van poco a poco profundizando en esa unión con el pecado. Es una unión, entienda, es una unión. Cuando el hombre o la mujer rechazan el evangelio, dejan de unirse a Dios para unirse al diablo. No hay puntos medios en esto. O usted se une a Dios o usted se une al diablo. O usted manifiesta las obras de Dios, el fruto de Dios, o usted manifiesta las obras del diablo, las obras de la carne. No hay puntos medios. Ahora, usted, quien me escucha en esta hora, Dios le está permitiendo conocer la verdad del evangelio. Dios le está permitiendo a usted en esta hora que sus oídos escuchen la verdad que Él está proclamando, la verdad que Él está diciendo, y que Él quiere que usted abra su corazón y que esa verdad sea revelada en su vida. Porque cuando usted ve y el amor de Dios le es revelado a su corazón, entonces usted va a querer unirse a ese amor. Por eso es la diferencia de un hombre o de una mujer que están en una iglesia por tradición o por religión a que esté por amor. El amor debe ser el fundamento del cristiano para todas las cosas que él haga. Tiene que ser el amor. Hace muchos años yo conocí a un joven muy talentoso, un joven denominacional, un líder en su iglesia. Creo que en algún momento yo llegué a expresar esto. Y después de ser un joven que era un ejemplo para muchos, de la noche a la mañana empezó a hacer preguntas y a manifestar dudas con relación a Dios. Empezó, ¿por qué Dios? Si existe un Dios, imagínense. Estamos hablando de un joven criado en una iglesia así llamada cristiana. Y empezó a hacerse preguntas, ¿por qué si existe Dios, existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y ese joven a la larga terminó siendo un ateo. Ahora, uno dice, pero hermano, ese joven no estaba en una iglesia. Él no estaba sirviéndole
al Señor Jesús en una iglesia. Sí, pero él no había tenido una experiencia con el amor de Dios. Hermano, él no sabía lo que él era. Fíjense, él no sabía lo que él era. Aunque a lo mejor en aquellos años cuando se le preguntaría, ¿tú sabes quién eres? A lo mejor él diría, yo soy un cristiano y yo le sirvo a Dios. Pero ¿qué pasa? Él repetía eso porque eso era lo que le decían. Lo voy a repetir de nuevo. Él decía eso porque eso era lo que le decían. Él nunca tuvo una experiencia con un Dios vivo. Él no conocía a Dios. Él no le constaba que Dios existía. Él no sabía si Jesucristo había resucitado. ¿Por qué? Porque el fundamento que él colocó en su vida espiritual fue la tradición, fue la costumbre, fue la religiosidad. Un joven que fue criado, él no conoció otra cosa que no haya sido el entorno de su iglesia y de su hogar. Pero cuando se enfrentó al diablo, hermano, escuchen esto. Cuando se enfrentó al diablo allá afuera, comenzó un bombardeo de pensamientos, de ideas, de doctrinas y de ideologías que encontraron campo fértil en su mente. ¿Por qué? Porque cuando él fue confrontado por el diablo, si Dios existía, él no supo responder, no supo defender algo que no le constaba. Escuchen, él no pudo defender algo que no le constaba. Y por eso, para el diablo fue muy fácil confundir a ese joven, colocándole pensamientos y llevándolo a conclusiones erradas. Terminó pensando, creyendo que Dios no existía, y para su mente el diablo le engañó, robándole su verdadera identidad, lo que él estaba llamado a hacer, porque él no sabía lo que él era. El diablo le robó eso. Se dejó robar por el diablo. Se dejó robar los derechos de ser perdonado, de tener una experiencia con Cristo, con el amor de Dios, con un Cristo resucitado. Ahora, esa táctica es la que emplea Satanás en el mundo. Un bombardeo en la mente de pensamientos, de ideologías, porque muchos no han tenido experiencias con el amor de Dios. Hay un joven que ha sido criado en un hogar cristiano, una joven, son privilegiados porque no pasaron por la perversión del mundo, por el engaño del mundo. Pero eso no significa que no sean vulnerables. Es como un niño que está en el vientre, él está protegido por el entorno de su madre. Pero cuando él viene a la tierra, él tiene que empezar a crear su cuerpo, anticuerpos para combatir enfermedades. Debe el cuerpo de él empezar a crear inmunidad contra las enfermedades que hay en el mundo y que pudieran matarlo. El creyente, cuando es llamado por Dios, el hombre y la mujer en el pecado, él debe crear, porque él recibe la revelación y él acepta al Señor, pero ese arrepentimiento debe ser profundizado. Y el arrepentimiento en profundidad es la santidad. Y la santidad en profundidad es el bautismo del Espíritu Santo. Son relaciones profundas
que Dios lleva al hombre y a la mujer, porque si no hace eso, el diablo lo puede envenenar. La vacuna contra el diablo es el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que le va a dar la fuerza para pelear en contra de las maquinaciones del diablo, de los pensamientos del diablo, de las tentaciones del diablo. El amor de Dios en el corazón de ese hombre y de esa mujer. Deben crear ese antipecado. Hermano, deben recibir esa vacuna. Porque si no, esa enfermedad los puede matar. No les va a pasar nada si no les cae una enfermedad. O como en un entorno que usted puede entender, en un computador. Todos recomiendan que le instale un antivirus, porque si usted no le instala un antivirus a un computador o a un celular, una protección, entonces van a venir virus informáticos que van a dañar su PC, van a dañar los archivos que estén allí y pueden dañar hasta el equipo o su aparato celular. Todas las cosas que uno ve en lo natural son un tipo de lo espiritual. Un hombre o una mujer que no han tenido una experiencia con el Señor están expuestos al veneno, a la enfermedad del diablo. No pueden estar sin protección. No pueden estar solo confiando en que asisten a una iglesia, lo cual está muy bien, porque en la iglesia, allí es donde, en una iglesia que predique la verdad, es en donde usted va a recibir la palabra que lo ayudará para que usted pueda vencer el pecado en todas sus formas y usted pueda vivir una vida cristiana plena en Dios. Pero si usted fundamenta su vida espiritual solo en que se congrega en una iglesia, usted está equivocado. No me importa quién sea usted. Usted debe en la iglesia la oportunidad, le dan la oportunidad para que usted escuche la verdad y para que usted busque a Dios. Para que usted pueda venir, porque la iglesia debe ser casa de oración. Por eso es que las iglesias deben ser lugares dedicados. Son casas de oración. Debiera de ese hombre, de esa mujer, si no encuentra un lugar en donde orar, la iglesia es el lugar para que ese hombre, esa mujer oren y busquen al Señor. Para que en ese lugar él pueda ser alimentado espiritualmente. El alimento es espiritual, el alimento espiritual que hará que su vida espiritual cobre fuerza y pueda, a través de la palabra revelada, tomar los anticuerpos contra el diablo. Hermano, usted debe llevar su vida espiritual en profundidad. El arrepentimiento no puede ser superficial. Usted tiene que profundizar en el arrepentimiento. Usted que ha aceptado al Señor. Si usted no profundiza en el arrepentimiento, corre un grave riesgo de morir espiritualmente. Hermano, corre un gran riesgo de que vengan todos los virus de pecado y lo vuelvan a engañar. Y le roben ese perdón que Cristo pagó por usted. ¿Se dan cuenta? Usted, al arrepentirse, debe comenzar una profundización del arrepentimiento. Eso incluye el bautismo en agua, que tipifica la santidad, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, Dios por el cual usted se va a santificar. Por eso el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted va profundizando en el arrepentimiento, porque usted lamenta el pecado que cometió en el mundo, pero Dios le va a decir, o le va a decir en la profundidad del arrepentimiento, pero hay más cosas que tú tienes que arrepentirte. Hay más cosas.
Y usted dirá, pero es que ya yo me arrepentí. Pero hay muchas más cosas. Tú tienes esto, a ti te gusta esto, tú tienes que dejar esto, tú tienes que renunciar a esto, hermano, y comienza en ese arrepentimiento a ser profundizado. El arrepentimiento en su profundidad, no un arrepentimiento superficial, sino un arrepentimiento profundo que lo lleve a usted a cada día santificarse, apartarse de lo malo, para que en esa profundización tiene que tener un fruto. El arrepentimiento tiene que profundizarse para que pueda tener un fruto. Y el fruto del arrepentimiento es el bautismo del Espíritu Santo. Hermano. Porque cuando usted prepara un terreno, usted debe hacer todo lo posible para que la semilla que se va a sembrar pueda crecer. Eso se lo puede decir a usted un agricultor. Él prepara la tierra, él limpia la tierra, él remueve con instrumentos la tierra para que esté blanda y no dura. Empieza a sacar piedras o cosas que pudieran estorbar el crecimiento de la semilla que se va a sembrar. Empieza a abonar, empieza a prepararlo. ¿Para qué? Para sembrar la semilla. Porque el que siembra quiere ver un fruto. Y el arrepentimiento que usted sembró el día en que aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal y usted tomó la decisión de arrepentirse y alejarse del pecado, eso tiene que tener un fruto. Y el fruto no es solamente la santidad, eso es la profundización. El fruto es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es importante para el creyente, cuando usted comienza un paso en Cristo, profundícelo hasta que logre el objetivo. Cuando usted comienza a orar por algo, usted debe permanecer en oración hasta que eso se cumpla. Cuando usted está orando por alguien, usted no debe desmayar hasta que esa oración sea respondida. No importa la circunstancia, no importa que vengan tormentas o se pongan las nubes oscuras, como si fuera a llover y fuera a caer una tempestad, no importa que se vean plagas. El hombre y la mujer que tienen un deseo en Dios, va a orar y va a tomar las promesas de Dios y va a profundizar hasta que tenga la respuesta a esa oración. Usted se arrepintió, pero que tal vez no sepa que es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque usted dirá, yo recibo bendiciones en la iglesia, por supuesto. En donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está allí y Él te va a bendecir en la iglesia. Pero Dios quiere que esa bendición esté sembrada en tu corazón. No solamente en la atmósfera que tú vives en la iglesia, sino que esa atmósfera esté contigo y en ti todos los días en cualquier lugar en donde tú estés. Ya sea en tu hogar, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, con los amigos, con los familiares. Esa presencia debe estar en nuestros corazones. Por eso, hermano, quien me escucha en esta hora, usted tiene que tener la identidad de Cristo. Usted tiene que saber lo que usted es y a lo que usted ha sido llamado. Para saber lo que usted es, tiene que entender para qué es que usted ha sido llamado. Porque si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted va en camino a tener la identidad de Cristo. Entienda eso. Por la fe, usted pudiera, al tomar decisiones, decir, yo soy un cristiano,
yo le tomo su palabra por la fe, porque usted no va a desmayar. Eso significa eso, que usted no va a desmayar, sino que va a buscar al Señor y va a perseverar hasta que reciba el Espíritu Santo y después empiece a crecer en Dios. Mi hermano, yo le tomo esa declaración por la fe y le exhorto y le invito en el amor de Dios a no desmayar en este camino. Pero entienda, cuando usted toma decisión por Cristo, no se puede quedar solo en la decisión. Debe profundizar el terreno. No permita que haya un obstáculo en su corazón que impida que esa semilla del arrepentimiento pueda crecer en su corazón. ¿Sabía usted que una de las cosas que impide que esa semilla de la palabra que produce arrepentimiento en el corazón, la persona ve que ha sido un pecador y que Cristo lo ama y que quiere manifestarse a él? Una de las cosas que la profundización del arrepentimiento produce es expone raíces antiguas. Escuche. Cuando usted trabaja la tierra, si allí hubo alguna antigua mata o una antigua maleza o un monte o un cadillo, como lo llamamos aquí en Venezuela, usted no solamente arranca la mata, usted arranca la raíz de la mata. Entienda eso. No pueden quedar raíces porque de esas raíces puede volver a crecer esa maleza que puede impedir que su semilla, lo que usted sembró en Dios, pueda crecer bien o inclusive no crezca. No puede estar mezcladas las simientes. La raíz que usted pudiera haber dejado en su vida, si no la saca, eso va a impedir que usted crezca, nazca y crezca espiritualmente. Hermano, vuelvo y le repito, lo natural tipifica lo espiritual. No pueden quedar antiguas raíces en la tierra, porque va a volver a crecer la antigua matica, la antigua maleza, la antigua cizaña. Vamos a emplear o vamos a utilizar este término bíblico. Vuelve a crecer la cizaña porque usted la cortó, pero no la desarraigó. Si usted tomó una decisión por Cristo y usted dice, yo voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber, voy a dejar de poner, si es una dama, ponerme pantalones, no me voy a cortar más el cabello, no voy a usar más pintura, no voy a usar más adornos externos, zarcillos. Bueno, yo diría, eso está muy bien, qué bueno que usted ha tomado esa decisión. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿usted se ha preocupado por sacar las raíces de su corazón? Hermano, ¿y qué significa eso? Ya le digo, voy a tomar un poquito de agua, con su permiso. ¿Qué significa eso? Significa sacar el amor que usted tenga por esas cosas. Hay personas que han dejado de hacer cosas porque ahora son cristianas, pero la raíz está allí metida en el corazón de ese hombre, de esa mujer. Y tarde o temprano esa matica, esa maleza, esa cizaña vuelve a crecer e impide el normal y sano crecimiento de la semilla de la palabra. Hace que se ahogue, que crezca limitada y no dé fruto.
porque esa es una de las consecuencias, no da un fruto. Comenzó a crecer, pero quedó en una condición estancada, pasmada, y no da fruto. Y las pocas que dan son frutos deficientes. Ahora, ¿por qué? Porque no limpió bien la tierra cuando fue a sembrar. No la limpió bien. No profundizó en la limpieza de la tierra para que se asegurara que las semillas que iba a sembrar pudieran crecer sanas. Ahora, usted quien me escucha, hermano o hermana, voy a ampliar el espectro. No solamente los que han recientemente aceptado al Señor, sino todos aquellos que han tomado decisión por Cristo. No importa el lugar, no importa la iglesia en donde usted se congregue. Usted está llamado a profundizar en el arrepentimiento, porque hay motivos y objetivos errados que uno trae del mundo. Motivos y objetivos errados. Hay personas que hacen las cosas con una intención contraria a Dios. Traen la identidad del mundo. No quieren abandonar la identidad del mundo. No quieren dejar su antiguo comportamiento en el mundo. Ojo, no dudo que usted haya tomado la decisión de servirle al Señor y de vivir para Cristo, pero no ha profundizado en el arrepentimiento. No ha ido a la raíz de las cosas, el amor que usted manifestó a eso, porque recuerden, para usted unirse al pecado es porque usted amó el pecado. Usted amaba eso. Y ese amor tiene que salir. Esas raíces tienen que salir. Si a usted le gustaba fumar, no es suficiente que usted haya tomado la decisión de dejar de fumar. Ahora debe pedirle al Señor que le quite el deseo de fumar. Que ya no lo ame más, hermano. ¡Qué tremendo! Cuando usted bebía y se emborrachaba en el mundo, pero cuando vino la revelación del amor de Dios a su corazón, usted se arrepintió y usted ahora ve cómo eso era malo, beber, fumar. ¿Pero qué pasa? Debe profundizar en el arrepentimiento. No se puede quedar así. Ahora debe pedirle al Señor que ese deseo de beber que usted tenía, de fiestear, de salir en fiesta, en orgías, eso tiene que salir. Tiene que salir de su corazón. Fíjense, usted que vivía una vida sexual desordenada, manifestando toda clase de pecados sexuales en el mundo. Cuando vino la revelación, Dios le habló y usted vio que su vida en el mundo en cuanto al sexo, una vida desordenada. Usted se arrepintió de eso. Usted le pidió perdón al Señor y en su corazón ahora lo quiere hacer bien. Pero debe profundizar en el arrepentimiento. Debe ir a las raíces. Si usted amaba ese tipo de comportamiento, debe pedirle al Señor que saque ese amor por eso de su corazón. Debe hacerlo. Debe pedirle al Señor que saque ese amor por el pecado.
Uno ha conocido personas que fueron homosexuales, lesbianas, y se han arrepentido. Eso es el Espíritu de Dios. Pero no se pueden quedar allí. Tienen que profundizar en el arrepentimiento. Deben pedirle al Señor que esa raíz, ese amor, salga de su corazón. Deben pedirle al Señor para que la semilla de la palabra que ha sido sembrada pueda crecer en su corazón. Hermano, porque si no lo hace, esa semilla, esa maleza que usted no cortó desde las raíces, va a volver a crecer. Va a volver el enemigo a un ciclo, va a volver a atentarlo por allí, porque usted todavía guarda un sentimiento por esas acciones que usted hacía. Dios quiere llevar al hombre y a la mujer a un profundo arrepentimiento de lo malo que hacíamos. Un profundo arrepentimiento, que no querramos más nada con el pecado, sino que ahora nuestros corazones van a buscar ese amor de Dios. No el amor al pecado, sino el amor de Dios. Y allí vamos a entender a Dios, porque allí empezaremos a comprender que Dios quiere que seamos como Él. Hermano, Dios va a querer que seamos como Él. Fíjense, para fundamentar esto que se ha comenzado a decir, les invito a Efesios, el capítulo 3. Efesios 3, el versículo 14 en adelante. Dios nos ha dado este tema, cuando la novia sepa lo que ella es. Pero usted no puede saber lo que usted es hasta que no profundice en su experiencia con Cristo. O sea, profundice en el arrepentimiento que lo va a llevar a conocer a Dios, lo va a llevar a profundizar en su amor. Porque el amor va a ir creciendo y creciendo como la aurora. Hermano, el amor va a ir creciendo como la luz de la aurora, que va en aumento. Y en la medida en que vamos obedeciendo, esa luz va creciendo y vamos conociendo no solamente quién es Dios, sino lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios quiere que nosotros seamos. Allí sabremos que somos nosotros, hermano. Usted debe construir su identidad en Cristo. Y la manera de construir su identidad en Cristo es cumpliendo en su totalidad Hechos 2:38 para comenzar un crecimiento espiritual. Las bases deben ser sólidas. Usted no puede fundamentarse solo en que es un simple miembro de iglesia, porque no tendrá una identidad en Cristo. Usted no se va a identificar con todo lo que Dios hace. Antes tendrá dudas y dirá, pero ¿por qué esos hermanos sí son estrictos? Esos hermanos sí son duros. ¿Por qué los hermanos son así? Debieran de ser un poquito más liberales. El que dice eso no es un cristiano, no conoce el amor de Cristo, no conoce la profundidad del amor de Cristo. No está fundamentado en el amor, en el arrepentimiento, no lo ha profundizado y ha permitido que el diablo deje raicitas de diversas cosas en su corazón. Y a la larga, cuando crecen, se entremezclan la maleza, la cizaña y el trigo, la semilla de la palabra que sembró. Y hacen una mezcla. Ahora ya no es el mundo directo, ahora es el mundo con religión. ¿Se dan cuenta? Eso es
el origen de las denominaciones. Corazones que no profundizaron en su arrepentimiento y dejaron cosas que cuando lo mezclaron con la palabra produjo evangelios pervertidos conforme a la imagen de esa persona. Hermano, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos profundizar en el amor, profundizar en el arrepentimiento, para que no exista nada que impida que la palabra crezca y dé el fruto de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante, leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Eso es conocer a Dios. Que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior, fíjese, con poder en el hombre interior, trabajar el corazón por su espíritu. ¿Para qué? Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, ahora escuchen, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos, los que han tenido esa experiencia con Cristo y que profundizaron, porque el evangelio es individual, cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, conocerlo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que oremos para que el Señor confirme su palabra en cada uno de nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la inspiración. Señor, que la palabra pueda llegar a los corazones y que pueda ser, Señor, pueda llegar con ímpetu al alma de los hombres y mujeres en amor, que puedan haber decisiones gloriosas en Cristo, que puedan haber profundidad en su experiencia con Cristo, que pueda haber abundante fruto en Cristo. Señor, tú estás llamando a los tuyos, tú estás llamando a los tuyos a unas decisiones profundas. Señor, que no sea yo, sino tu Espíritu hablando, como lo has estado haciendo, Señor, para que todos seamos enseñados por ti, Señor. Que todo cuerpo enfermo y toda alma que esté atada a algún vicio, algún pecado, algún error, sea libre con la predicación de este evangelio en el nombre del Señor Jesucristo, y que tu nombre sea glorificado. Todo corazón que esté escuchando este mensaje, el Espíritu Santo lo reclama para la gloria de su nombre, y que tú puedas, Señor, obrar y hablar a cada corazón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Con su permiso, una vez más voy a tomar otro poquito de agua. Recuerden el título, cuando la novia sepa lo que ella es. Para usted saber, Dios va construyendo su vida. Dios lo está educando a usted. Dios me está educando a mí, a todos, para que usted termine comprendiendo cuál es la intención de Dios y qué es lo que Él quiere que usted sea. Porque el Señor, Él conoce todas las cosas y Él sabe lo mejor para todos nosotros.
Por eso, cuando la predicación del evangelio viene a usted, es Dios revelando su deseo a usted, su intención, lo que Él quiere hacer. Él nos está educando, nos está enseñando, nos está diciendo, porque antes no teníamos identidad en Dios, antes nuestra identidad era el pecado. El diablo nos había engañado. El diablo nos decía, tú lo que eres un pecador, tú te vas al infierno, tú no eres de Dios, ¿para qué estás aquí en la tierra? ¿Qué estás haciendo aquí? Eres un estorbo. El diablo vino a engañar, a robar, a destruir al ser humano. Pero nuestro Señor vino para que tengamos vida en abundancia, para que sepamos que no somos cualquier persona. Hemos sido escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia, para manifestar a Dios, para que seamos como nuestro Señor Jesucristo, imagen y semejanza de Dios. Esa es la identidad del cristiano. Imagen y semejanza de Dios. El diablo va a tratar de estorbar eso, pero Dios nos va a encaminar a eso, a que seamos imagen y semejanza de Dios. Pero para eso, Dios nos va llevando por etapas, porque antes nuestra identidad era el mundo, el pecado, la incredulidad. Bajo el engaño, el diablo nos tenía atados a una mentira, haciéndonos creer que el evangelio y el perdón de Cristo no era para nosotros, ilustrando a nuestro Señor Jesucristo como un Dios histórico, un buen hombre que existió hace 2000 años. No, el Señor no solamente vino, sino que resucitó y ahora Él quiere vivir en nuestros corazones, en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que seamos como Él, para decirnos que Dios nos había elegido desde antes de la fundación del mundo, que fuimos manifestados aquí en la tierra para ser su imagen y semejanza, su especial tesoro, sus hijos, su perfecta esposa, su perfecta amada. ¿Cuántas cosas pudiéramos por la palabra enmarcar a ese pueblo especial? Pero cuando el Señor nos llama, estábamos en una amnesia espiritual, como decía el profeta. No sabíamos lo que éramos, pero comienza el Señor a revelar su palabra y empezamos a identificarnos con la verdad de Cristo y comenzamos en la base del arrepentimiento a profundizar en el arrepentimiento. Siempre se ha enseñado, confiesa tus pecados a Dios y Dios te perdona, es cierto. Pero la profundización del arrepentimiento, o lo que es igual, la santidad, es mucho más profunda, es un paso más profundo. Y todo lo que impida que Cristo se manifieste en su vida debe ser sacado del corazón. Hay personas que cuando se arrepienten, yo los he conocido, y uno les habla de ciertas personas, enseguida brota una raíz que no se había visto. Rencor, raíz de amargura, falta de perdón. Esa clase de sentimientos deben ser arreglados, deben salir del corazón de ese hombre y esa mujer. ¿Sabía usted que hay hombres y mujeres en las iglesias que no perdonan? Ahí hay una raíz de amargura en su corazón
que impide que Cristo crezca, porque si en su corazón hay raíz de amargura, Dios no puede morar ni manifestarse en su vida. Hay hombres que no perdonan a su padre y a su madre. Hay mujeres, hombres y mujeres que no perdonan a sus padres. Hay padres que no perdonan a sus hijos. Hay hombres que no perdonan a otros hombres y a otras mujeres. Que cuando los ven hay una raíz de amargura. Su corazón hay una raíz de amargura que no lo va a dejar crecer. Ahora, yo no dudo de su decisión por Cristo, pero debe profundizarlo, porque y eso yo lo he visto en muchos mensajes del Espíritu Santo, mensajes en lengua, mensajes en profecía. A muchos Dios les dice, búscame en profundidad. Y no quisiera dudar acerca de que la persona que escucha eso sepa a qué se refiere eso. Pero si no lo sabe, escuche bien esto. Buscar a Dios en profundidad es llegar a aquellos rincones de su corazón que pudiera estorbar que el espíritu haga un crecimiento. Tiene que limpiar la tierra. Asócielo a esto y usted entenderá. Buscar a Dios en profundidad. Trabaje la tierra de su corazón. Comience a escarbar. ¿Qué impide? Usted todavía ama al pecado. Usted en su corazón tiene raíz de amargura en contra de alguien. Si hay eso, usted no va a crecer espiritualmente. No va a crecer porque esa raíz de amargura va a limitar el fruto de Dios. No puede salir agua dulce y amarga a la vez. O en su corazón está libre de amargura, libre de rencor, o en su corazón fluye el Espíritu Santo, el amor de Dios, el perdón de Dios, la paz de Dios. Una u otra. Y para eso, usted que desea que el amor de Dios, y eso yo no lo dudo, que el amor de Dios produzca amor en Cristo y amar y servirle al Señor. Dios dice, ¿tú quieres eso? Y el hombre dice, sí. Dios nos da una pala y una escardilla. Comienza a profundizar en la tierra. Arregla toda cosa que no has confesado, que no te deja libertad. ¿Acaso hay alguien que tú no has perdonado? ¿Hay alguien que tú no quieres escuchar el nombre de esa persona porque te causa dolor? Profundiza y pídele al Señor que arranque toda raíz de amargura de tu corazón. Debes buscar la profundización del arrepentimiento. Vi un video que me sorprendió. A veces uno debe saber buscar las cosas en las redes sociales. Un hombre le preguntó a una mujer, ¿qué le dirías a tu papá? Y la mujer le dijo, te odio, una expresión fea. Ella lo dijo riéndose, pero escondía un dolor. Y el hombre le dijo, yo creo que fue la inspiración de Dios. Yo quiero ser tu papá en esta hora, le dijo. Yo quiero que me perdone. Hermano, la muchacha se puso a llorar. La joven se puso a llorar. ¿Por qué? Porque tenía esa raíz oculta. No la dejaba tener paz. Hermano, Dios tenga misericordia. ¿Cuántos hombres o mujeres hoy se han estancado en su vida espiritual
porque le han dado lugar a raíz de amargura en su corazón. Le han dado lugar a que esas raíces, cada vez que la palabra va a crecer, la raíz la envuelve, no la deja que dé el fruto, no la deja recibir el Espíritu Santo, no la deja manifestar a Dios, manifestar la identidad de Dios. ¿Cómo alguien con raíz de amargura puede manifestar la identidad de Dios? ¿Cómo puede decir? Cuando la novia sepa, cuando usted se mueve entre dos personalidades, como dicen en el mundo, una personalidad bipolar. El cristiano no es bipolar. El cristiano debe manifestar a Cristo. Y si usted es bipolar espiritualmente, tiene que morir a la otra personalidad diabólica que le está impidiendo crecer. Hay hombres y mujeres, y yo los he conocido, guardan amarguras en contra de hermanos, de familias, de ministros. Pero ¿qué pasa? El problema no es lo que ellos hayan hecho. El problema es qué es lo que usted va a hacer. Escuche bien esto. El problema no es lo que ellos hagan. El problema es lo que usted va a hacer. Porque si usted no perdona de corazón, Dios no lo va a perdonar a usted, hermano. Si usted no perdona de corazón a los hombres sus ofensas, Dios no lo va a perdonar a usted y no va a profundizar en el arrepentimiento, en la santidad, menos recibirá el Espíritu Santo. Hermano, fíjense, vienen algunas escrituras que quisiera compartir. Mateo 6, 14. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El diablo pudiera alegar, pero es que él me hizo mucho daño, ella me hizo mucho daño. Dios no te está preguntando eso. Dios te está preguntando, ¿lo has perdonado? Pudieras decir, sí, yo lo perdoné, pero lo perdonaste superficialmente y buscaste la raíz de amargura que tenías contra él. ¿Qué significa eso, hermano? Si usted tenía una raíz de amargura en contra de alguien, debe pedirle al Señor que saque esa raíz de su corazón. Para que cuando lo vea, entonces usted pueda verlo sin rencor. ¿Sabía usted? Y eso se dijo una vez. Eso es el perdón. Eso es olvidar. Olvidar es recordar sin rencor. Que cuando usted lo vea, usted le puede dar un abrazo a ese hermano y no estar recordando eso con dolor y con reserva. Bueno, lo saludo por diplomacia, pero yo no quiero estar cerca de él. Tenga cuidado, se está envenenando. Usted se está matando espiritualmente. Usted le está permitiendo al diablo que lo envenene, hermano. Le está permitiendo al diablo que lo envenene. Debe profundizar. Perdónelo y después vaya al altar y pídale al Señor, Señor, saca esa raíz de amargura. Yo lo perdoné. Yo quiero que cuando yo lo vea, ya yo no sienta este rencor.
No intentes justificar el rencor. Señor, yo te puedo echar un cuento como si Dios no lo supiera. Y hay personas, esa es una de las fallas de la raíz de amargura, que si usted no se arrepiente de corazón, usted va a transmitir ese veneno a otras personas. Dios tenga misericordia de usted y de mí, de todos nosotros. Porque usted pudiera ser un frasco de veneno. En vez de ser un instrumento de paz y de amor, usted se convierte en un instrumento de odio, de rencor. ¡Qué miserable testimonio usted va a dar! La Escritura habla en Mateo 18:35, cuando dice: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. De corazón, no de labios. Usted puede perdonarlo de labios, por supuesto, pero no se engañe. Escuchen, no se engañe. Usted debe buscar la profundidad del perdón. No permita que el diablo le siembre raíz de amargura, que le impida a usted ser un cristiano, que le impida a usted manifestar a Cristo. Y al hacer eso, usted no va a tener identidad en Cristo. Con esa amargura, no. Hermano, el perdón trae liberación al alma. El perdón de corazón. Y si usted no se siente con fuerzas, pídale al Señor en el altar en sinceridad. Señor, yo no quiero que cuando tú entres a mi corazón encuentres maleza, amargura, cosas horribles, cosas feas. Cuando una persona se va a mudar a una casa, lo primero que hace es limpiarla, arreglarla, pintarla, arreglarle el techo, las paredes. Le hace una profunda limpieza al hogar. Eso lo vemos en lo natural. Vamos a lavar esta casa, vamos a pintarla. Y si hay cosas viejas, las botan. Así Dios quiere que nosotros profundicemos en nuestra vida espiritual. Comencemos a sacar toda raíz de amargura, todo amor al pecado que impida que el Espíritu pueda morar para siempre en nuestros corazones. ¿Usted quiere que Cristo more en su corazón para siempre? Comencemos a profundizar en el arrepentimiento. Escudriñemos. Fíjense, hay una escritura que es clave. Que es una escritura. Cuando la escritura habla de si usted, esta es muy importante. Mateo 5:23. Bueno, esta es una, pero lo voy a leer de todas maneras. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, fíjense, ¿cuál es el presente que usted va a presentar? Usted mismo, hermano, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Somos nosotros los que vamos a presentar nuestras vidas en el altar. Cuando trajeres tu presente al altar, o sea, usted mismo, aquí estoy, Señor, para servirte, para amarte, para manifestar a Dios, para hacer un mejor servicio para Dios. Es bueno, dice Dios. Y allí el Señor
no recuerda de que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu presente delante del altar. No te lo lleves, déjalo allí. Porque eso demuestra que tú quieres, hermano. Eso demuestra que tú quieres hacer lo correcto, déjalo allí. Señor, no me vayas a rechazar, Señor. Tú rechazaste la ofrenda. Como cuando el sacerdote venía, o cuando el que quería el sacrificio venía con un cordero tuerto, torcido y enfermo. El sacerdote decía, no. El sacrificio, el tipo es un cordero perfecto. Y el hombre de seguro decía, no te vayas a ir, voy a buscar ese cordero. Y buscaba el cordero perfecto conforme a como lo pedía la ley. Cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios como sacrificio vivo, aquí estamos, Señor. Dios comienza a revisar el sacrificio. Que el Señor tenga misericordia. Y el Señor dice, aquí hay algo que te está impidiendo. Aquí hay una falla. Aquí hay una falla. Aquí hay algo que alguien tiene algo contra ti. Y el hombre y la mujer que quieren hacer la voluntad de Dios, dejan el presente en el altar. Ya va, yo voy a arreglar eso. Yo voy a estar en paz con mi Señor. Señor, dame el tiempo, dame la oportunidad para arreglar eso. Deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Si hay algo en el corazón de esa vida y tú vas de corazón y le pides perdón, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar porque tu corazón hay paz y tú quieres que haya paz. Perdóname. Si yo te ofendí, perdóname. Ahora usted pudiera decir, yo no voy a ir con él porque él fue el que me ofendió. Yo soy el que tengo algo en contra de él. Ve con él y arréglate con él. Perdónalo. No tengas raíz de amargura en tu corazón. Ve y arréglate. Y así ayudas a esa vida a que sea libre de esa amargura en contra de ti. Si te ofendí, si hice algo que te haya escandalizado, como dice el himno, si fui un motivo de dolor, si por mí tú tropezaste, perdóname. Hermano, el perdón que pueda sacar toda excusa del diablo para tener atada esa vida. Porque si no lo haces de corazón, lo vas a ver. Que no lo quisiste, lo hiciste como algo protocolar. Bueno, si hay algo que yo te hice, perdóname. No, así no es. Así no es. Tienes que limpiar el terreno, que nada impida que en tu corazón no haya raíz de amargura en contra de nadie. Porque si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Hermano, ¿cuántas cosas no pudiéramos decir? Tome una decisión. Medite. Medite en el altar. Pídale al Señor que le recuerde
Pídale al Señor que le recuerde. Ahora, no utilice eso para no servirle al Señor, porque eso equivale a que usted se lleva la ofrenda, que no quería darle una ofrenda al Señor. Ah, si no me la va a aceptar, me voy. Eso demuestra que lo hizo con un mal espíritu. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a llevar a una, y a mí, y a todos, a una profundidad en el perdón. Recuerde, usted no va a crecer espiritualmente si usted no arregla eso. No va a tener identidad en Dios, porque ¿cómo usted va a ser como Dios cuando usted no perdona? ¿Se dan cuenta? Debe manifestar a Dios. Yo debo manifestar a Dios. Y eso comienza por usted mismo. ¿Cuántos hombres y mujeres en esta hora no están atados? No están atados con amargura. No están atados con rencores, con envidias, con amor al pecado, que ha impedido el crecimiento, que los ha llevado, que los hubiera llevado a identificarse con Cristo, como la escritura que leímos, de conocer el amor de Cristo, conocer la altura, la anchura, conocer cómo es Dios, qué tan grande es Dios, qué tan amplio es Dios, qué profundo es Dios, qué amoroso es Dios, qué misericordioso es Dios. Pero eso lo lograremos si nuestras vidas están fundamentadas en el amor. Debemos fundamentar nuestras vidas en el amor, no en el rencor. Hermano, fíjense. Seguid la paz con todos. Hebreos 12, versículo 14. Y la santidad, que es la profundización del arrepentimiento, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, la Biblia es perfecta. Dios tenga misericordia. ¿Cómo usted va a ver a Dios con raíz de amargura? Porque lo que verá es un velo de rencor. No va a tener identidad. ¿Sabía usted que cuando nosotros estábamos en el pecado, cuando Dios nos veía con el filtro del amor? ¿Sabía usted eso? Así debemos ser nosotros. Pero hermano, estábamos en pecado, pero Dios nos amó desde antes que naciéramos. Lo que pasa es que no lo sabíamos, hermano. Y ese amor en su tiempo se manifestó al ser revelado el amor de Cristo en nuestros corazones. Así debemos ser nosotros. Debemos ser compasivos, misericordiosos con los hombres. Manifestar igual que Dios. Recuerden, imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que hará que nosotros sepamos lo que somos. Pero ¿cómo va usted a saber quién es usted con ese velo de amargura? Seguid la paz con todos. Busque la paz, sígala, búsquela. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esos son como estos lentes, los lentes que harán que usted vea la altura de Dios, la profundidad de Dios. Usted va a ver a Dios, lo va a comprender, porque usted está profundizando en el arrepentimiento y cada día usted se identifica más y más y más y más y más con Dios. Porque el proceso de santificación no se detiene hasta que usted reciba el Espíritu Santo. Es profundidad hasta el último día. Hermano,
mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Todo amor al mundo debe salir de su corazón. Todo amor a las cosas del mundo debe salir de su corazón. Usted no puede amar al pecado y amar a Dios al mismo tiempo. Tiene que sacar la raíz que pueda impedir que el amor de Dios se consolide en su corazón. El Espíritu en esta hora está trabajando en los fundamentos de su vida. Si usted quiere ser un cristiano sólido, fundamentado en el amor de Dios, comience trabajando el terreno de su corazón. ¿Hay alguien que usted tenga que perdonar? ¿Hay alguien que está dolido con usted? Pídale al Señor que llene su corazón de amor hacia esa persona y que si usted hay raíz de amargura, el Señor pueda sacar esa raíz de amargura. Si usted ama el pecado y cualquiera de sus formas, que usted en el altar le pida al Señor que ese amor al pecado salga de su corazón para que ahora el amor de Dios pueda obrar en plenitud en su vida. Hagámonos un examen. Voy a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, cuando tú hablas, tú eres perfecto, Señor. Tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros profundicemos en el paso glorioso del Evangelio de ser un cristiano, pero venimos contaminados del mundo. Y tú, Señor, junto con nosotros, comenzarás a limpiar los canales de nuestros corazones, limpiar mente, cuerpo, alma y espíritu, Señor, y que no encuentre ninguna suciedad y que cada día podamos profundizar en la santidad, que toda raíz de amargura sea quitada de nuestros corazones. No queremos que nuestros corazones se contaminen, no queremos contaminar a otros con nuestra amargura, sino que cuando alguien se llegue a nosotros, podamos transmitirle ese amor, esa paz que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Que eso nos ayude a crear la atmósfera de fe, de amor, para que el Espíritu pueda manifestarse y amemos vivir en ese Espíritu. Señor, ten misericordia de aquellos, Señor, que están atados a amarguras, que puedan ser libres, que a partir de hoy puedan empezar a tomar decisiones en Cristo, profundizando en el arrepentimiento, que pueda haber genuino perdón, para que pueda haber una perfecta unidad entre el hombre y Dios. Esta palabra, yo lo sé, Señor, no volverá a ti vacía, porque fuiste tú el que la hablaste. Ella hará la obra para la cual tú la has enviado. Señor, esa palabra ha sido enviada. Glorifícate, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra predicación del amor de Cristo que lo llevará a la profundidad del arrepentimiento y a la profundidad de la perfección. Usted no puede llegar a una profundidad de perfección cuando usted ni siquiera ha nacido. Debe profundizar en el arrepentimiento, completar Hechos 2:38 para que entonces pueda terminar de crecer. Y cada predicación a las 6 de la tarde lo va a ayudar. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la oración por el bautismo del Espíritu Santo, por el derramamiento de ese avivamiento que muchos necesitan, están secos, llenos de amargura, pero el Espíritu va a comenzar a redarguir aquellos corazones que lo necesitan. Y esa oración es necesaria porque solo el Espíritu Santo puede hacer la obra en los corazones. Solamente el Espíritu Santo.
Cuando el hombre y la mujer le abren la puerta al Espíritu Santo, Dios comienza a lidiar con ese hombre y esa mujer. Y entonces Dios encuentra campo fértil para derramar de su espíritu y ese avivamiento. Gloria al Señor. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Valdo Tona, quien Dios ha preparado para predicar esta palabra y que esa palabra sea de beneficio para usted. Él está buscando la voluntad perfecta del Señor en todas las cosas y Él lo ha inculcado a la iglesia. Y la iglesia ahora hay una preocupación cada día más profunda. Y he visto, y yo creo que es una evolución natural, lo he visto en la iglesia, un crecimiento desde que yo acepté al Señor. He visto una evolución en cuanto a conciencia en el Señor y en cuanto a la preocupación por agradar al Señor. Por eso oremos por nuestro hermano y por los ministros que lo ayudan en esa labor tan especial en el Tabernáculo de Ebenezer. Los invito los domingos a las 9 de la mañana, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer y por nuestra página www.tabernaculoebenezer.com. Recuerden que nada impida el crecimiento espiritual en su vida. Comience a escarbar, saque esas raíces de maleza, de cizaña, de amor al pecado, de amargura, de falta de perdón. Hermano, saque eso de su corazón, saque ese veneno de su corazón. Sáquelo y verá cómo la semilla del evangelio que usted sembró cuando se arrepintió comienza a crecer con fuerza y comienza a dar abundantes ramas, flores, hojas y fruto en abundancia. Y todo aquel que necesite la sombra de un árbol lo encuentre en usted y lo encuentre en mí. ¿Quiere usted ser imagen y semejanza de Dios? Comencemos a trabajar los fundamentos en amor. Saquemos toda raíz de amargura, todo amor del pecado de nuestros corazones y perdonemos. Pidamos perdón y perdonemos a los que nos ofenden. Que el Señor confirme esta palabra en cada corazón. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.